repito, Día Internacional de los Derechos del Consumidor. Vamos a conocer cuáles son esos derechos. También si se celebran alguna actividad en relación con esto o las instituciones encargadas de velar por los consumidores de nuestro país también tienen alguna actividad preparada, algún foro para que usted pueda enterarse más, si hay alguna página web donde pueda obtener información y sobre todo que es bien importante, no solo para este día, sino siempre conocer los consumidores. Nosotros como consumidores tenemos que conocer nuestros derechos y también de qué manera se pueden ejercer. Es muy importante la labor que están haciendo las instituciones en nuestro país por difundir esos derechos y también porque la población los conozca. Sabemos que esto es un poco difícil porque también se están enfrentando al mercado, pero hoy vamos a estar celebrando ese día, vamos a estar conociendo más acerca del trabajo que ellos están realizando, de las políticas también que se están implementando para que los consumidores sepan cuáles son sus derechos y también que los hagan valer. Es muy importante a la hora de poder adquirir un producto o servicio ser bien conscientes de lo que se está adquiriendo y con todo eso también los derechos que tenemos, porque muchas veces hemos sido víctimas de alguna oferta, de alguna mala práctica que han tenido diferentes proveedores, pero también creo que ahí viene la astucia del consumidor, de poder conocer los derechos, de poder informarse sobre lo que está adquiriendo para que después no hayan problemas más graves. Es importante también que dentro de este tema recordemos cuál es la labor que ejerce la Defensoría del Consumidor en nuestro país y cómo podemos solicitar esa ayuda o cómo se puede ejercer esa labor, cuál es el procedimiento que tenemos que hacer, en qué tipos de áreas nos pueden ayudar y también existe un teléfono amigo que más adelante se lo vamos a brindar. Así es, Marcela, y para conocer más acerca de esto queremos invitar a nuestros amigos televidentes a que estén pendientes porque dentro de unos momentos vamos a tener una entrevista con los encargados de la Defensoría del Consumidor. Vanessa ya está lista para llevarnos toda esta información, así que le invitamos a usted a que esté pendiente porque en ese momento nosotros le vamos a dar paso a Vanessa para que nos hable más acerca de esto. Gracias, chicas, buenos días. Pues tenemos mucha información que compartir con ustedes. El Día Nacional e Internacional del Consumidor, ya tenemos nuestros invitados listos para que usted pueda informarse acerca de todo lo que va a estar sucediendo este día. Le vamos a dar la bienvenida al licenciado Armando Flores, presidente de la Defensoría del Consumidor. Bienvenido. Buenos días, Vanessa, buenos días a los amigos y amigas. Muchas gracias por la oportunidad. Es un día muy importante, el Día Nacional e Internacional del Consumidor, y hay muchas actividades alrededor de eso y creo que también podemos comentarle a nuestros amigos televidentes cómo inicia, cuándo se empieza a celebrar este día y todos los beneficios que ha tenido tener un día especial para los derechos del consumidor. El origen de esta conmemoración que se celebra hoy en El Salvador y en el mundo, Vanessa, se remonta hace casi 50 años, cuando el expresidente Kennedy dio a conocer un discurso a la nación en Estados Unidos, en donde empezó a delinear derechos básicos de las y los consumidores. Ahí hablaba del derecho a la información, que es un derecho universal, ahora reconocido e incluso en constituciones de distintos países alrededor del mundo, el derecho a la elección, el derecho a la educación, como tres derechos fundamentales. Ese discurso histórico, hace como digo 50 años, fue gestando todo un movimiento a nivel mundial y luego en 1985 Naciones Unidas aprobó directrices para la protección al consumidor a escala mundial que sin duda le dieron mayor impulso a políticas nacionales de protección al consumidor. Hay que decir que en nuestro país, ahora con el gobierno del presidente Funes, el 18 de agosto del 2010, se lanzó por parte del presidente de la República la Política Nacional de Protección al Consumidor. Un documento que recoge justamente derechos fundamentales de las y los consumidores, por ejemplo, el derecho a la protección a la salud y la seguridad, el derecho a la protección de los intereses económicos, la promoción de educación para mayor conocimiento de los derechos, la generación de mayor información y transparencia en el mercado, el derecho a participar y a organizarse en asociaciones de consumidores y además el derecho a un consumo sustentable. Son los pilares de la política nacional de protección al consumidor que recogen ese discurso del expresidente Kennedy y sobre todo que recogen las directrices de Naciones Unidas en esta materia. Licenciado, en el marco de la celebración de los derechos del consumidor, este día se realiza el Festival de la Juventud Consumerista. Coméntenos un poco en qué consiste este festival y por qué va dirigido especialmente a los jóvenes. Bueno, Vanessa, sin duda este es un tema que en el país va ganando terreno. Hay que recordar que
Prácticamente hace 19 años se aprobó la primera ley de protección al consumidor en El Salvador, una ley que fue resultado de acuerdos de paz. Ustedes saben muy bien que, y los amigos y las amigas, que en el año 92 se firmaron los acuerdos de paz y en ese marco se creó el compromiso del país de aprobar la primera ley de protección al consumidor. Esto marca sin duda un camino que hemos recorrido en los últimos casi 20 años, pero es muy importante colocar el tema de defensa del consumidor también en la juventud, porque sin duda en la medida que los niños y las niñas y los jóvenes y las jóvenes en nuestro país se acercan al tema, eso le da potencialidad de futuro a la defensa del consumidor. ¿Por qué? Porque evidentemente cada día vemos en el mercado prácticas empresariales, por ejemplo, publicidad agresiva que va dirigida a la juventud, y eso está, por ejemplo, está modificando los patrones de consumo. Los jóvenes, en algunos casos, ahora la opción 1 es comida chatarra, disculpe la expresión, pero eso puede poner en riesgo la nutrición y la alimentación de nuestros jóvenes. Y aquí creo que cabe la explicación y el por qué se ha enfocado en utilizar ese término juventud consumerista. Efectivamente, consumerista es una persona distinta al consumista. El consumista, sabemos, es la persona que a diestra y siniestra y sin importarle la racionalidad económica, social o ambiental, está consumiendo en cualquier condición productos y servicios. Consumerista es un concepto que se va acuñando en el mundo que busca justamente hablar de un consumidor con derechos. Y por eso es la idea del festival, el primer festival de la juventud consumerista, y es jóvenes, estudiantes de tercer ciclo, estudiantes de bachillerato, que queremos provocar un acercamiento de estos jóvenes con el tema de educación al consumidor, con el tema de derechos del consumidor y con eso animarles a participar. Comentaba antes el tema de la publicidad. También la publicidad no solo está genera presión al tema de alimentación y nutrición de nuestros jóvenes, sino también está generando el impulso, por ejemplo, de la moda. La moda está generando distorsiones, está generando presión en la juventud, porque en la medida que un joven pobre, por ejemplo, está pensando que tiene que comprar unos zapatos tenis de marca que son muy caros, eso puede ser fácilmente la mitad del salario de su papá o su mamá. Entonces, creo que el tema de educación al consumidor, de derechos del consumidor, es un tema fundamental conectado con la economía familiar. Una economía que, por cierto, está queriendo salir adelante en una situación mundial muy complicada. Escuchaba que uno de los temas también de esta revista va a ser el tema de la pobreza. Pues sin duda, la defensa del consumidor es una herramienta para ayudarle a la gente a salir de la pobreza. Porque, por ejemplo, si los jóvenes ayudan con peticiones razonables económicamente en la familia, eso contribuye a evitar que la gente caiga en más pobreza. Si los jóvenes son responsables consumiendo productos de manera adecuada, por ejemplo, la electricidad. Usted sabe muy bien que hay una tendencia en la juventud a usar y a veces a despilfarrar la energía eléctrica, que está muy cara. Y eso está generando mayor presión en el presupuesto familiar. O hablamos del agua. Hay casos en donde estamos consumiendo el agua sin tener suficiente responsabilidad en el uso del agua. El agua es un recurso finito, es un recurso escaso, es un recurso caro. Aun cuando es un recurso natural, hay que cuidarlo, hay que preservarlo. Y por eso usted ve de nuevo el papel de los niños y las niñas, de las y los jóvenes es un papel fundamental, porque pueden ayudarle al papá y a la mamá o al grupo familiar incluso a ir ensayando nuevas formas de ser consumidores responsables. Ahora, ese punto es muy importante, puesto que también los jóvenes tienen que estar informados en materia de derechos de consumidor. Y hago esa pregunta porque a veces creo que son los más alejados de conocer cómo realmente debe de comprar, cuáles son sus verdaderos derechos, pero son las personas que más consumen. Cómo el trabajo que la Defensoría del Consumidor ha hecho, no solo con ese sector, sino con toda la población. Bueno, quiero decirle, Vanessa, que justamente por eso hemos puesto este lema al evento de este día. El evento de hoy es un festival con un grupo pequeño de jóvenes, estudiantes de tercer ciclo y bachillerato,
que justamente busca acercarles a estos muchachos. Yo quiero agradecerle al señor ministro de Educación y vicepresidente de la República por esa disposición a cooperar y aliarse con la Defensoría para colocar la educación al consumidor en la escuela. Primer paso que estamos dando es este festival de este día, pero vamos a continuar, Vanessa, y es que queremos, en conjunto con el Ministerio de Educación, desarrollar todo un programa de educación al consumidor desde la escuela. Por ejemplo, en la escuela están los cafetines escolares. ¿Y quién dice que los cafetines escolares están ofreciendo alimentación saludable? Productos alimenticios saludables. De repente los cafetines escolares están generando y continuando con una lógica de desprotección del consumidor. ¿Se cumple el etiquetado en el cafetín escolar? ¿Se está cumpliendo los derechos del consumidor en el cafetín escolar? Estos son los temas que estamos discutiendo con el Ministerio de Educación, porque justamente el tema de educación al consumidor es muy práctico. Hay que llevarlo a la escuela para que de la escuela también se conecte con la familia. Y sabemos perfectamente que los niños y las niñas, y las y los jóvenes, son portavoces de las preocupaciones de sus padres. Y por eso es muy importante hablar de estos temas, porque en la medida en que las y los jóvenes se involucran como jóvenes consumidores con derechos, en esa medida contribuimos a ir cambiando El Salvador. Sin duda es un tema de largo plazo, pero quiero decirle que la Defensoría va avanzando. Por ejemplo, en el último año hemos tenido más de 20.000 personas reclamando, presentando denuncia en la Defensoría del Consumidor, más de 20.000 personas. ¿Se imagina usted una fila de 20.000 personas? Eso fue la cantidad de personas que durante el año 2010 atendió la Defensoría del Consumidor. Ese número, Vanessa, de 20.000 personas denunciando, es el número de reclamos más alto en Centroamérica. Ningún país de Centroamérica tiene 20.000 denuncias al año, ni siquiera Colombia, ni siquiera Ecuador, ni siquiera Perú. Eso le muestra que vamos avanzando en el país, y es que la gente va teniendo una mejor cultura de conocer y defender derechos, y el compromiso de la Defensoría del Consumidor como institución autónoma del Estado es servir a la población de manera eficiente, de manera adecuada. Por eso hemos avanzado acercando los servicios de la Defensoría. Hemos desarrollado la Defensoría móvil en el 70% de los municipios del país. Y eso precisamente, licenciado, quiero que nos comenten. Hay dos componentes muy importantes y es la vigilancia constante que la Defensoría del Consumidor hace en los establecimientos y el sondeo de precios, llevar hasta la población los precios más accesibles para que puedan realizar una compra responsable. Efectivamente, yo creo que en esto, Vanessa, es muy importante que en el país avancemos con una institución en el gobierno, en el Estado, que sea eficiente, que sea competente, que sea comprometida con la defensa del consumidor y que sea de verdad firme, como lo ha hecho la Defensoría en estos últimos 22 meses. Y también se requiere una cultura ciudadana de participación y de reclamo de derechos, y también una cultura empresarial respetuosa de los derechos de las y los consumidores. Este es un tema fundamental porque en la medida en que el gobierno cumple su rol, los ciudadanos y las ciudadanas cumplen su rol y también los empresarios asumen una cultura empresarial distinta, el país avanza. Por eso es muy importante el impulsar estos temas, por ejemplo, con las y los jóvenes. Quiero comentarle también que la Defensoría no solo está haciendo este evento en San Salvador. El día de mañana, para los amigos de Santa Ana, vamos a estar ahí en el Hotel Tolteca, haciendo un evento muy importante en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y es justamente Desarrollo Humano y Defensa del Consumidor en El Salvador. Ese es el nombre del evento, en Santa Ana mañana, en las horas, a las 9 horas de la mañana en el Hotel Tolteca. Y pasado mañana, el día viernes, vamos para San Miguel, de igual manera, a hacer otro evento en la región oriental para acercarnos justamente, generando debate, generando diálogo y sobre todo generando propuestas que nos ayuden a ir fortaleciendo la defensa del consumidor en nuestro querido El Salvador.